Bienvenidos a mi podcast. Hoy hablaremos de un libro muy interesante. Su nombre es Ensayo de un crimen, de Rodolfo Usigli, una obra maestra de la literatura mexicana del siglo XXI. Usigli escribió obras tanto en el género teatral como en el literario, abordando temas sociales y políticos de su época. Además de su reconocida novela Ensayo de un crimen, también es conocido por obras teatrales como El gesticulador y Corona de lágrimas. Usigli dejó un legado literario significativo que sigue siendo apreciado y estudiado en la actualidad, aunque no por muchos. Capítulo 2. Resumen de la trama. Sumérgete en la trama apasionante de Ensayo de un crimen. Seguiremos los pasos de Roberto de la Cruz, un hombre obsesionado por cometer un crimen perfecto y gratuito, para obtener el reconocimiento social. Descubre cómo se desarrolla esta historia llena de intriga y consecuencias inesperadas. Capítulo 3. Análisis de los personajes. Tanto como el protagonista como algunos personajes secundarios, pero importantes en la trama. El primero es Roberto de la Cruz. Él es el protagonista de la novela y el personaje en el que se centra o gira la trama. Roberto de la Cruz es un hombre obsesionado por cometer un crimen perfecto y gratuito para obtener el reconocimiento social. A lo largo de la historia exploramos su compleja psicología, las motivaciones que lo llevan a tomar decisiones extremas. Roberto representa la búsqueda desesperada de identidad y reconocimiento en la sociedad alienada. Ahora analizaremos a Elena, la esposa de Roberto de la Cruz. Elena es un personaje completo y enigmático. Aunque inicialmente parece ser una mujer sumisa y conformista, su papel se desarrolla a medida que avanza la trama. Elena desempeña un papel importante en la vida de Roberto. Se convierte en un catalizador para su búsqueda de reconocimiento social. El tercer personaje del que hablaremos es el inspector Herrera. Es un personaje policial en la novela. Es un investigador astuto y perspicaz, encargado de resolver el crimen que ocurre en la historia. Representa la ley y el orden. Se convierte en el antagonista principal de Roberto de la Cruz, quien busca cometer un crimen perfecto. El inspector Herrera desafía a Roberto y busca descubrir la verdad detrás del crimen. Representa la justicia y la moralidad en contraposición de las acciones del protagonista. Su presencia genera tensión y suspenso en la trama, explorando temas como la responsabilidad y las consecuencias de las acciones. Capítulo 4. Temas y simbolismos. Ensayo de un crimen aborda una serie de temas y simbolismos que enriquecen la trama y profundizan en la crítica social que realiza Rodolfo Usigli. Algunos de los temas y simbolismos presentes en la novela son los siguientes: crimen y violencia. El crimen es el tema central de la obra, explorando las motivaciones y las consecuencias de los actos violentos. Usigli reflexiona sobre la naturaleza humana y la capacidad de cometer actos extremos. 2. Crítica a la sociedad burguesa. La novela critica la hipocresía y la corrupción de la sociedad burguesa mexicana de la época. Usigli muestra cómo los personajes de la alta sociedad ocultan sus verdaderas intenciones y viven una vida llena de apariencias. 3. Psicología de los personajes. El autor se adentra en la mente de los personajes, explorando sus motivaciones, miedos y deseos más profundos. A través de un análisis psicológico, Usigli revela las complejidades de la naturaleza humana. 4.
La Sociedad de México como escenario. La Ciudad de México juega un papel importante en la novela, ya que Usigli la utiliza como un símbolo de la decadencia y la corrupción de la sociedad. La descripción detallada de la sociedad crea un ambiente oscuro y opresivo. 5. El teatro como metáfora. Usigli, quien también fue dramaturgo, utiliza el teatro como metáfora para representar la vida y la actuación que las personas desempeñan en la sociedad. Los personajes se presentan como actores en un escenario, ocultando su verdadera identidad. Capítulo 5. Estilo literario y recepción. Ensayo de un crimen es considerada una obra maestra de la literatura mexicana. Ha recibido reconocimientos en México como a nivel internacional. El estilo literario de Rodolfo Usigli en esta novela se caracteriza por su meticulosa descripción de la Ciudad de México en los años 40, así como su enfoque en la psicología de los personajes y el desarrollo de un thriller psicológico. La recepción de Ensayo de un crimen fue mixta en su momento, pero décadas después de su publicación, la obra obtuvo un reconocimiento pleno y se convirtió en un referente de la literatura policíaca mexicana. La novela logró revolucionar a la literatura hispana y se considera una de las mejores obras de Usigli. En conclusión, Ensayo de un crimen de Rodolfo Usigli se nos presenta la historia de Roberto de la Cruz, un hombre obsesionado por cometer un crimen perfecto para obtener el reconocimiento social. A medida que la trama se desarrolla, nos sumergimos en la psicología de Roberto de la Cruz y presenciamos las consecuencias devastadoras de su búsqueda desesperada de reconocimiento y su lucha por encontrar su lugar en la sociedad. La novela nos invita a reflexionar sobre la alienación y la moralidad y los límites de la ambición humana, planteando preguntas sobre la verdadera naturaleza del éxito y la felicidad de la vida. Te invito a sumergirte en la lectura del libro para descubrir por ti misma todos los detalles y matices que hemos explorado en el podcast. Espero que disfrutes este viaje literario a través de Ensayo de un crimen de Rodolfo Usigli. Fuentes: Lecturalia, Otro Ángulo, Tomazos y Wikipedia.